Hoy vamos a seguir con la serie de sermones desde el libro de Efesios. Y estamos en esta miniserie, dentro de una serie, sobre la armadura de Dios. Estamos en Efesios capítulo 6 y quiero entrar de una. Vamos a entrar esto de una. Hay dos verdades que todo discípulo de Jesús necesita saber. Número uno, cada día Satanás y sus demonios están activamente trabajando para destruir su vida. Buenos días, noticias. Espero que están despiertos. A cada uno de los discípulos de Jesús, Satanás está buscando activamente cómo destruir su vida. Si ha puesto su fe en el Evangelio, si ha puesto su fe en Cristo para el perdón de sus pecados, usted inmediatamente llega a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Satanás, junto con sus demonios, están en guerra contra Cristo, contra su cuerpo, contra la iglesia, por estar al lado y unidos a Cristo. Y el enemigo te tiene en su mira. Número 2. La manera en que trabajan en su contra es impidiéndote escuchar, creer y obedecer la palabra de Dios. Jesús, hablando de Satanás, dijo: el ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tengan en abundancia. El enemigo busca hacernos no creer en la palabra de Dios, no escuchar la palabra de Dios y no obedecer a la palabra de Dios. Y esta es la misma táctica que Satanás utilizó en el huerto de Edén. Dice la Biblia que la serpiente llegó a Eva con esta pregunta: ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? ¿Es verdad que Dios dijo? Siempre viene haciéndonos dudar la palabra de Dios y torciendo la palabra de Dios. La pregunta era: ¿es verdad que Dios no los permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? Y Eva respondió, primer error, respondiendo, ponerse a discutir con el diablo. De una vez hay que huir, la Biblia dice. Entonces ella respondió: no es realmente así. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, menos uno, solo esa. Porque si comas o si tocas de este árbol, definitivamente morirán. Y el serpiente respondió: no es cierto, no van a morir. El enemigo siempre ataca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la forma principal que Dios comunica con nosotros. Es la forma principal que Dios tiene para hablarte personalmente. Su palabra es comparada con varias cosas en la Biblia para enseñarnos las distintas como funciones y propósitos que la palabra tiene. En Salmo 19:10, hablando de las ordenanzas, otra manera de decir palabra de Dios, ordenanzas o principios o enseñanzas, preceptos, etc. Las ordenanzas son más deseables que el oro, más
que mucho oro refinado son más dulces que la miel que destila del panal. Luego, Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Jesús, durante su tentación, después de su bautismo, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, dice la Biblia, que Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios es como oro, es como miel, es como una lámpara, es como luz, es como comida espiritual. Luego en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, hablándole de la palabra, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra es viva y permanece. Es incorruptible o imperecedera. En la parábola del sembrador, y hablando de los terrenos diferentes de nuestros corazones, Jesús explicó en Lucas capítulo 8, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es como oro, como miel, como una lámpara, como luz, como comida. Es viva, permanece para siempre, es incorruptible, es imperecedera. Y es como una semilla. Pedro, una vez más, de 1 de Pedro capítulo 2, dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desean con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces la palabra es como leche a un recién nacido, da nutrientes y vitaminas y todo lo que un recién nacido necesita. ¿Para qué? Para crecer en su salvación. Eso nos da la idea de un niño madurando, creciendo, haciéndose más fuerte. ¿Y cómo? La palabra, deseando y consumiendo, poniendo en práctica la palabra. Somos salvos. Ahora necesitamos crecer en nuestra salvación. Eso es lo que dice aquí. Crecerán en su salvación. No podemos ser más salvos que el día en que hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero maduramos en el conocimiento de todo lo que significa nuestra salvación. Santiago capítulo 1 dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.
La ley perfecta que da libertad, ¿qué es eso? La Biblia. La Biblia. ¿Quién cumplió la ley en nuestro lugar? Cristo. Por eso la ley para los creyentes significa libertad, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. No he venido a destruir la ley, dijo Jesús, sino cumplirla. Hacer lo que usted y yo no podemos hacer, Cristo lo hizo. Y si creemos en Él, su justicia, su manera de cumplir la ley, aplica a nuestra cuenta. Por eso trae libertad. Porque en otros lugares, según el apóstol Pablo, la letra mata. Pues claro, a los que no conocen a Cristo. Entonces, es un espejo, según este texto. Entonces es una lámpara como para saber dónde andar y a la vez es un espejo. No es como un binóculos para ver cómo van los demás. ¿Ve? Aquí ocupamos más. Keone sí ocupa más ayuda por ahí. Marcelo necesita más de la palabra. No, es un espejo donde podemos ver nuestro reflejo y ver lo que hay que cambiar. ¿Cuántos de nosotros a ver en el espejo en la mañana antes de salir de la casa vemos un moco en la cara? Uy, qué feo. Voy a dejarlo ahí, tranquilo. De nadie. Ese es el punto aquí. ¿Cuántos ves su pelo todo loco y dice, bueno, ese es como el estilo de hoy tal vez? Pero no, por supuesto hacemos los cambios que hay que hacer, ¿no? El texto de hoy habla también de la palabra de Dios. Toman el casco de la salvación, dice Efesios 6:17, que hemos hablado de eso la semana pasada, y qué buen casco que es, ¿verdad? Me imagino que tenía algo para cubrir la cara también. Y el casco de la salvación protege la mente. La mente. Es importante lo que pensamos porque el enemigo nos puede controlar y desanimar y hacernos dudar de la palabra a través de lo que pensamos. Pero la salvación nos indica lo que Cristo hizo por nosotros y nos enseña quiénes somos en Cristo ahora, nuestra nueva identidad. Si hay algo que pensamos que no es conforme a la palabra de Dios, debemos echarlo. Debe pegar ese casco y revoltar de la mente. Entonces, el casco protege la mente de un discípulo de Jesús. Somos salvos. Ahora necesitamos pensar como una persona salva. ¿Me explico? Es como estar casado. Recién casado, uno legalmente es casado, definitivamente. Pero uno va aprendiendo cómo pensar como una persona casada. Muy diferente. Hace casi 30 años atrás, me casé con Pamela y yo hablé en como singular, ¿verdad? Este fin de semana yo voy y luego voy y voy a hacer taca y voy a ver taca y yo. No sabía cómo pensar como un muchacho de 18 años casado, porque ahora debo hablar en nosotros. Nosotros este fin de semana y luego después de cambiar un poquito la forma de hablar, tenía que ir viviendo como un hombre casado, que es diferente que un hombre no casado. No sé si has dado cuenta, pero yo empecé a dar cuenta temprano que es diferente, ¿verdad? Ya no puedo dejar cosas tiradas por toda la casa porque comparto la casa, ¿verdad? Ya no puedo dejar
algo desordenado y pensar, luego lo desordenado. Todavía estoy aprendiendo, Pamela, todavía estoy aprendiendo. No puedo hablar de los demás, de las personas, como un muchacho soltero. Es diferente. Cambia mi forma de hablar también con las personas, con otras mujeres. Es diferente. Soy casado, pero estoy aprendiendo cómo vivir como un hombre casado, aún después de 30 años. ¿Puedes creerlo, Rudy? Pero es cierto, sí. En Cristo es igual. Somos salvos, pero a la medida que vamos creciendo y madurando en la fe, en nuestra relación con Dios y a través de las Escrituras, estamos aprendiendo cómo pensar como personas salvos. Y es constante, es para toda la vida. Porque igual que ustedes, hoy en la mañana, cuando yo escuché esa lluvia, tan cómodo en la cama, todo oscuro todavía afuera, yo pensé, pasó por mi mente, qué rico sería dormir unos 2 horas más. ¿Ves? Y luego pensé, suave, hoy es domingo, ¿cómo se le ocurre? Sálgase de la cama, toma café, desayuna, revise sus notas, usted te toca predicar hoy, no puedes quedarse en cama. ¿Ves? Mi mente todavía piensa igual. Pero tuvo el pensamiento, pero después tuvo otro pensamiento. Suave en toque. Vaya a la iglesia, ¿cómo se le ocurre? Entonces, es algo que donde vamos madurando, pero es normal. No sé si eso te había pasado, pero puedes tener un pensamiento y luego pensar, ¿cómo puedo estar pensando semejante cosa después de tantos años de caminar con el Señor? ¿Cómo puedo decir esa palabra o hablar con esa persona de esa manera después de tantos años? Es que usted es un ser humano y usted y yo estamos en un proceso, estamos creciendo. Y cuando pero el hecho de que hemos evaluado ese pensamiento y hemos determinado que no era tan maduro como un discípulo de Jesús, estás usando el casco, estás filtrando. Entonces, ¿cómo respondemos a ese pensamiento? Ahora es diferente. Entonces, volvemos a leer este texto en su contexto. Volviendo al verso 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder de Dios. ¿De quién es el poder? De Dios. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? De Dios. Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por último, pónganse toda la armadura de Dios. Por segunda vez menciona que es de Dios. Para que cuando llega el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes. Esa es la meta. Mantenernos firmes en el poder y la armadura de Dios. Ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio. Además de todo esto, toman el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y el verso de hoy, toman el casco de la salvación que vimos la semana pasada y hoy, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los romanos soldados tenían 2 tipos diferentes de espadas. Una espada grande como de casi 1,5 metros y uno más pequeño como un cuchillo grande para el combate cercana. La palabra utilizada aquí en el versículo 17 como parte de la armadura de Dios es la espada pequeña. Es para el combate cercano.
Pedro, en los evangelios, cuando vinieron a arrestar a Jesús, llevarlo a la cárcel, Pedro cortó la oreja del asistente del sumo sacerdote con una espada, y es la misma palabra utilizada aquí en Efesios, una espada pequeña, como un cuchillo. Recuerda, Pedro fue conocido como la piedra, ¿verdad? Pedro fue siempre el primero en hablar, primero en responder y el primero de sacar el cuchillo, y él no iba ¿quién corta la oreja en una pelea? ¿Verdad? ¿Quién ve eso en las noticias? Hoy en Desamparados, bueno, es posible que en los Desamparados, hoy en Punta Arenas, un maleante, no sé qué, cortó la oreja me imagino que estaba intentando de cortar el cuello o meter el cuchillo en el cuello, y tal vez Jesús hizo así, o el muchacho movió la cabeza y cortó solo la oreja. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró la oreja y sanó a un muchacho. Y siguieron odiando a Jesús. Interesante. Pero eso fue Jesús dijo: vuelve esa espada a su funda, a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Como la canción que recién cantamos, ¿verdad? No mis deseos, no mi plan, el suyo es mejor. Eso es lo que está diciendo Jesús. El plan del Padre es mejor. Entonces, Pedro aprendió con el tiempo que la espada más poderosa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que Pedro utilizó en Hechos capítulo 2, cuando predicó la palabra, utilizó la espada, y muchas personas, más de 3,000 personas, entregaron sus vidas a Jesús, pusieron su fe en Él y fueron bautizados. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 37, hablando de eso, dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes les dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando escuchamos la palabra de Dios, ese es como debemos responder. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué quieres de mí? Eso sí, abrió algo en un lugar tan profundo que nadie ni nada más puede tocar, pero el Señor lo abrió con su espada, que es la palabra de Dios. Como más de 700 veces en la Biblia se encuentra la frase la palabra de Dios o una frase parecida. Entonces, eso es un tema que no vamos a alcanzar a entender hoy por completo, porque se trata de la palabra de Dios, que tomó miles de años de escribir, más de 66 libros, más de 44 escritores y un solo autor. Pero vamos a aprender mucho hoy sobre el tema. 3 veces en el libro de Apocalipsis menciona que describe la segunda venida de Cristo, y dice que cuando viene, que tendrá una espada saliendo de su boca. Apocalipsis 1:16 dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Jesús dijo, hablando de la palabra de Dios en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El tema de la palabra de Dios es tan importante porque así es como Dios nos habla y así es como podemos conocer a Dios. Y esta vida y la vida que viene se trata de conociendo a Dios. Él desea una relación contigo, una relación personal. Él es su creador, te hizo con la intención
de que usted puede conocer a Él. Y entonces vamos a ver cómo usar la espada, cómo usar la espada de la palabra. Número 1, necesitamos creer la palabra. Necesitamos creer la palabra. La clave para entender la Biblia es la Biblia. O la Biblia interpreta la Biblia. Si queremos entender lo que quiso decir Pablo en Efesios sobre el tema de la palabra de Dios, necesitamos empezar con lo que dijo Pablo en Efesios sobre la palabra de Dios. Efesios 1:13 dice: en Él también ustedes, en Cristo, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad. ¿Qué es el mensaje de la verdad? Aquí dice el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. ¿Ves? Cuando escuchamos el mensaje de la verdad, cuando escuchamos el evangelio, la palabra de Dios, necesitamos creerlo. Porque si no lo creemos, no aplica. Todos sus beneficios a los que son salvos no aplica si no lo creemos. Dice que fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto es como viendo qué pensaba Pablo sobre la palabra de Dios en ese contexto de Efesios. Que es verdad y que hay que creerlo. Y cuando lo creemos somos sellados con el Espíritu Santo porque está en el pasado. Al creerlo fueron en el pasado sellados. No es algo que ocurre después, en algún momento en la vida cristiana, no, sino es inmediato. Segundo de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esa es la palabra inspirada. Toda escritura es inspirada por Dios. Significa literalmente que Dios exhaló las escrituras. Así. Literalmente Dios sopló las escrituras. No es como, Pablo de repente estaba sentado en la cárcel donde él escribió Efesios, y de repente su mano empezó a escribir. Y Pablo pensando, ¿qué está pasando? Yo creo que estoy escribiendo las palabras de Dios. Wow, no tengo control sobre mi mano, pero mira lo que está pasando. No es eso, ¿verdad? Sino inspirado es como Dios en su soberanía, en el hecho de que Dios vive fuera de tiempo, espacio y la materia. Dios supervisó de una manera exacta lo que Él quiere comunicarnos a través de los que escribieron las escrituras. Y está perfecta, está sin errores, está inspirado por Él. ¿Cómo? Dios utilizó las circunstancias diferentes a través de la historia. Entonces Dios utilizó lo que estaba pasando en la vida de Moisés en ese momento. Dios utilizó lo que estaba pasando en el momento de la vida de David y la vida de los apóstoles, y etcétera, etcétera. Dios utilizó sus personalidades, las circunstancias de la vida, la experiencia de la vida que ellos tenían. Escribieron con estilos diferentes. O sea, se nota que fueron escritos por personas diferentes, pero hay un solo autor. La veracidad de la Biblia está confirmada por muchas cosas. Profecías cumplidas, por arqueología. Cuando la Biblia dice que cierta etnicidad y cierta nación existió en tal año, en tal lugar, ¿sabe qué? Los que trabajan en la arqueología encuentran muchos años después
que sí, es cierto lo que la Biblia dice, en aquel lugar, en aquel año, reinó ese rey por tanto tiempo y luego pasó esto y el otro y no sé qué. Es confirmado por la historia y también por la experiencia de las personas que lo lean y lo crean, como usted y yo. Dios exhaló la palabra. Pedro escribió sobre ese tema, segundo de Pedro capítulo 2, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esa es la idea, impulsados, es la misma palabra y frase que fue utilizada cuando un bote fue movido, un bote con velas, como viento llena una vela y se mueve el bote. Es igual, que es la mismo concepto aquí que dice fueron impulsados por el Espíritu Santo. Jesús oró al Padre y dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. En la iglesia radical, el primer valor esencial que tenemos es la palabra de Dios. Por eso mismo es tan importante. Es la primera doctrina en los estatutos de fe que explicamos lo que creemos como iglesia, que la Biblia es la palabra de Dios y sin errores y inspirado por Dios. Necesitamos someternos a la autoridad de la palabra porque es la palabra de Dios. Obedecer la Biblia es obedecer a Dios. Desobedecer este libro es desobedecer a Dios. Así que necesitamos creer la palabra de Dios. También necesitamos conocer la palabra de Dios. Podemos conocerlo empezando con leyéndolo. Tienes el Espíritu Santo si has puesto su fe en Cristo, y es el Espíritu que revela la verdad de la palabra a su vida. Necesitamos aprender cómo interpretar la Biblia. Interpretarlo. Interpretarlo es llegar a la palabra con preguntas. ¿Quién escribió este texto? ¿A quién está este texto dirigido? ¿Hay algún mandamiento que debemos obedecer? ¿Hay alguna promesa que necesitamos creer? ¿Hay un ejemplo que necesitamos seguir? ¿Hay un ejemplo que necesitamos evitar? ¿Verdad? Piensa sobre el contexto inmediato del pasaje. Necesitamos meditar sobre la palabra de Dios. Meditar es pensar profundamente una y otra vez en la palabra. Y eso es algo con los teléfonos y la tecnología que hay hoy en día, que va pasando cosas tan rápidos. Boom, 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 boom. Instagram, boom, Facebook, y va Snapchat, no sé cuánto. Y es rapidísimo. Vivimos en un mundo de microondas, pero la Biblia es más como una olla que cocina lentamente. No sé si has visto esos que se enchufa en la pared, ahí va con fuego lento. Necesitamos meditar profundamente, no deja que el enemigo roba su atención. Antes leímos cosas que se llaman libros y tuvimos que empezar con una idea y seguir la idea por capítulos, tratando de entender la línea de razón y llegar a la conclusión. Ahora vamos directo a ChatGPT. ¡Pum! Queremos la respuesta. Pero la Biblia quiere que usted sea sabia. La Biblia quiere que usted entienda lo que es la lógica detrás de la conclusión también. Y eso es meditando, pensando profundamente sobre algo. No solo por la superficie. ¿Okay? Entonces dice Salmo 1: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella.
¿Cómo es esa persona? Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Suave. ¿Cómo que los malvados no están en el juicio? Porque el juicio empieza con el pueblo de Dios, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Porque el Señor cuida el camino de los justos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nuestra justicia se encuentra en Cristo. Por eso dice, los pecadores, juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque no hay nadie justo. Solo los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos justos. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia que viene de Cristo. Como la coraza de la justicia. Entonces, segundo de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice, esfuérzate por presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Interpreta rectamente es literalmente cortando recto. No todo, bueno, a ver, no sé si no aplica a mí. Es como, imagínense, esta parte de la escritura no me gusta, voy a sacarlo de aquí. Cortándolas. No, cortando rectamente. La palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios porque Satanás no importa si usted sabe recitar versículos bíblicos. Él no importa si usted tiene la Biblia memorizada, pero usted no sabe qué significa. ¿Me entiendes? Si usted solo sabe cómo usar la palabra fuera de contexto, que sigue usándolo fuera de contexto. El diablo no importa. ¿Cuántas sectas han empezado con la Biblia mal interpretada y termina en otra cosa completamente? Los mormones, testigos de Jehová, adventistas, la iglesia pentecostal unida, que creen que son los únicos que van a ir al cielo, empezó con la Biblia, mala interpretación y termina en otro lado, completamente. Sectas empieza con un poquito de la verdad y mezclan un poco de mentira. Veneno de ratas tiene 95% muy buenos ingredientes. Es el 5% que te mata. Por eso las ratas no comería algo que huele a veneno, come algo que huele a flan, galletas, chocolate chip. Reímos, pero es en serio. Y la manera de interpretar rectamente la Biblia es encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue la intención del autor a los lectores originales? El texto no significa lo que yo quiero que el texto significa. El texto no significa lo que usted quiere que el texto significa. Significa lo que el autor original quiso decir a los lectores originales. El trabajo de alguien que sabe cómo interpretar la palabra de Dios es entenderlo empezando ahí y luego ver cómo aplica a nosotros hoy en día y a la iglesia hoy en día.
Hebreos 4:12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y intenciones del corazón. Wow. Necesitamos creer la palabra, conocer la palabra y dar caso a la palabra. En otras palabras, necesitamos hacer lo que dice la palabra. Imagínese en una guerra de los de antes, de llegar al campo de batalla con una espada y enfrentar al enemigo diciendo, enemigo, mira, ve, este es, este es una arma muy filosa. Muy filosa, es viva, es eficaz, es más cortante que no sé qué, no sé cuánto, es súper, vea qué buena es, wow, sí, y lo conozco, yo sé cómo maniobrar este bicho aquí, ¿verdad? Yo sé cómo la forma correcta, ¿verdad? ¿Recuerda de imán? No se recuerda de muchos, algunos, sí. Yo es bonito, es bonita la espada y yo sé cómo es. Ah, qué lindo. Hay que usarla. Hay que usarla, no solo hablar de qué bueno es o cuánto usted la conoce. Excelente. Yo fui a una conferencia y yo conozco esa espada. Yo fui al seminario y yo puedo decirte todos los libros de la Biblia en orden, en adelante y en reversa. Yo sé cómo recitar versos bíblicos para arriba y para abajo y por todos lados. Pero si no pones en práctica, la espada no te sirve. No te sirve. Por eso es importante usarlo. Salmos 119:9 dice, ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. Jóvenes, ¿cómo puedo vivir en este mundo tan no sé qué, no sé cuál? Viviendo conforme a su palabra. En los boletines, muchas veces a la parte final de los boletines, después del bosquejo, pongamos viviéndolo, como aplicándolo. Porque si solo creemos y si solo conocemos la palabra y no vivimos la palabra, de nada sirve la palabra. Por eso está la palabra viviéndolo. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo en oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévala a la práctica. Podemos engañar a nosotros mismos pensando que si solo conocemos y creemos la Biblia, eso basta. Autoengañados. Hay que llevarla a la práctica. ¿Y cómo hacemos eso? Con la ayuda de Dios, no en nuestras propias fuerzas, con la ayuda del Espíritu Santo específicamente. El Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios, transforma los hijos de Dios a la imagen de Dios. O para decirlo de esa manera, el Espíritu hizo la palabra a través de la inspiración. El Espíritu revela la palabra a la iglesia por iluminación. Y el Espíritu obra a través de la palabra para hacer la transformación en nuestros corazones y mentes en la vida. No es solo información. La Biblia dice que el conocimiento, solo por conocer más y más y más, engrandece la cabeza, engrandece el orgullo, la jupa, ¿verdad? Para decirlo así.
Todas las piezas de la armadura de Dios son interdependientes, ¿verdad? De nada te sirve la espada si no conoces de Cristo. De nada te sirve la coraza de justicia si no tiene el casco de la salvación. De nada te sirve el evangelio si no tiene salvación. De nada te sirve el oscuro si no tiene la espada. Todo es independiente, ¿no? Imagínese si un soldado llega al campo de la batalla con la espada, pero en su ropa interior, ¿verdad? Nada que ver. Todo es un solo, ¿no? Ocupamos todo. Poner toda la armadura de Dios, dice la Biblia. Y número 4, necesitamos usar la palabra de Dios en la tentación. No ignores las señales de peligro en la Biblia. Hay muchas, es una lámpara, nos enseña cómo hacer las cosas, pero también enseña qué no hacer también. Y es como ignorar un señal de tráfico. Bueno, en Costa Rica no sé si ese es un mejor ejemplo, pero están ahí, créame, están ahí por una razón, créame o no. Donde dice sede es por una razón, alto es una razón, peligro más adelante es por una razón. Ok. Y vea esto. Okay. Hebreos 1, versos 1 y 2. Dios de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Wow. Así que ponga atención a las palabras de él también, porque lleva peso igual que los antepasados y los profetas. Como Dios habló a través de Moisés, Samuel, David, Salomón y también los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, etc. Pero ahora está hablando a través de Jesús, su Hijo. Cuando dice habló ahí, es otra palabra que está usado cuando dice la palabra de Dios en Efesios. Es diferente. Y menciono eso para decirte que en Efesios la palabra para decir palabra de Dios en el griego es la palabra rema. Y rema es interesante porque no se refiere a la palabra escrita tanto como la palabra hablada y muy específica a una situación muy específica. Entonces, claro, incluye la palabra de Dios. Pero también si usted está en una circunstancia y no sabe qué hacer, busca la palabra. Hay una palabra específica que se trata de la situación de donde usted se encuentra en ese momento. Y Dios te quiere hablar a través de su verdad. Una palabra específica por usted. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús 3 veces fue tentado por Satanás y 3 veces Jesús respondió, escrito está. En cada una de las circunstancias Jesús sabía cómo aplicar las escrituras, conociendo las escrituras, a la situación específica que el enemigo plantó para tentarlo. En 1 de Juan habla de las 3 áreas donde el enemigo nos ataca. 1 de Juan capítulo 2 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Satanás vino a Jesús con la tentación, porque Jesús llevaba 30 días o más ayunando. Y Satanás dijo, convierte esas piedras en pan y come. Eso es el deseo de la carne. Gratificación inmediata. No se preocupe por el tiempo de Dios, no se preocupe por la voluntad de Dios. Usted ve lo que quiere, vaya. Deseos de la carne. Luego, la codicia de los ojos. Ese es el deseo para poder y autoridad y posición y prestigio y un puesto importante. Satanás dijo a Jesús en el desierto, todo esto te daré si postras y me adoras. Y Jesús dijo, escrito está. Solo adoramos a Dios, básicamente. La codicia de los ojos o la arrogancia de la vida. Satanás dijo a Satanás, tírese de aquí, es un lugar alto, y después llama a sus ángeles para protegerte, para salvarte. Ese es el deseo de la exaltación propia, ser reconocido y adorado y mostrar a todo el mundo su posición, su independencia, básicamente. La arrogancia de la vida. La palabra de Dios nos ayuda de cómo defendernos del enemigo. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo una vez más menciona la armadura de Dios, pero hablando de cómo usarla en contra tentaciones. Pablo dice en Romanos 13, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Pero la Biblia fue escrita hace muchos años, pastor, y pues ya no aplica a nosotros. Somos mucho más desarrollados y mucho más inteligentes. Y bueno, pues la psicología nos ha enseñado que realmente sí podemos sin Dios y podemos con la sabiduría humana solucionar nuestros problemas. Así que la Biblia no aplica para nosotros hoy en día. Vuelvo a leer. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Es lo mismo para nosotros. Es más cerca. Pues nuestra salvación, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejamos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de luz. Está haciendo un contraste ahí entre la oscuridad y la luz. Vea lo que dice. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje. Le dije que ya eso no se ve hoy en día. ¿Y qué más? En desacuerdos y envidias. ¿Ves? Ya hemos desarrollado mucho, ya no lideramos con esas cosas. Eso es sarcasmo. Claro que sí. Ok. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. En otras palabras, ponga a Cristo. Ponga la armadura de Dios. Revístanse de Cristo. Entonces, por fe, pongamos la armadura de Dios. Obedecemos a Dios y confiamos en Dios por la victoria. Una vez y para siempre hemos recibido la salvación y una vez para siempre hemos recibido la armadura de Dios. Solo tenemos que mantenernos firmes y ponerlo en práctica. Y la salvación está garantizada.
Pero si no lo usamos, es como desodorante. ¿Me entiende? Podemos tener el desodorante en su mochila, en el baño, en su bolsillo. Pero si no aplicas desodorante, ¿sabe qué? No te sirve. No te sirve. He montado en muchos aviones seguramente con personas que tienen desodorante en su casa, pero no lo aplican y se nota. Okay. Es como tener una membresía en el gimnasio y mirándote en el espejo, ¿verdad? Su espejo te dice, bro, ¿usted sabe que tiene una membresía en el gimnasio? Ah, sí. O sea, tiene que usar la membresía para ver los resultados. Podemos decirlo de esa manera. Este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Y para terminar hoy, necesitamos compartir la palabra de Dios con otros. La mejor manera de aprender algo es enseñarlo, definitivamente. Aquí en la Iglesia Radical tenemos un ministerio de niños muy bueno, pero siempre ocupamos maestros y maestras. Y si tuviéramos 20, 25 personas para enseñar, nos tocaría enseñar como 2 veces al año. Imagínense, no sería tan pesado. Pero cuando solo tenemos 3 o 4 allá enseñando, ellos están enseñando mucho y se queman. Pero la oportunidad de aprender la palabra está ahí, enseñando la palabra. Uno puede pensar, pero pastor, yo no conozco muy bien la palabra. No se preocupe, usted va a ir aprendiendo, enseñando, estudiando, enseñando. Y si usted puede enseñar a un niño, puedes enseñar a cualquier persona, créame. Y hay mucho fruto allá. Ellos están escuchando y pasándola bien y observando todo. Con los adultos no es siempre así. Soy un adulto, yo entiendo. Pero es un buen ministerio, una muy buena manera de compartir la palabra. Necesitamos compartir la palabra con creyentes y no creyentes también. Discipular. ¿Qué dice nuestra misión aquí en la Iglesia Radical? Ser discípulos y hacer discípulos. Hacemos discípulos solo a través de la enseñanza de la palabra. Eso es lo que hicimos esta semana pasada en la escuelita bíblica de vacaciones. No se llama la escuelita de arte, aunque sí hicimos arte, pero el arte estaba conectado con la palabra. No se llama la escuelita de recreación, aunque sí hicimos recreación, pero enfocado en la palabra. Fue escuelita bíblica, porque la Biblia es la palabra de Dios, y importante. Segundo de Timoteo 2:4 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. La Biblia no es solo para corregir, es para enseñar, corregir y luego enseñar. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, se hace de esa manera, ¿verdad? Y es para animar que se hace de esa manera. El Espíritu Santo te va a ayudar con eso. Romanos 1:16 dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, para los judíos primeramente, pero también para los que no son judíos. Es el poder de Dios. Esa es la palabra dinamita. Es el poder explosivo de Dios que puede transformar un pecador en un hijo de Dios. Colosenses 3:16 dice, que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Wow, me encanta esa palabra. Esa es una palabra rica.
un libro rico en toda su palabra, con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Eso quiere decir no tomando las cosas fuera de contexto. En la Biblia, enseñándolo buena doctrina, buena teología, sanamente. Yo vi en Enlace esa semana un señor, entre comillas, enseñando la Biblia. Estaba enseñando, pero no estaba enseñando la Biblia. Saliendo con cosas. Y estuvo sentado en mi sala con mi hija de 17 años, Lidia. Y ella me dijo, papá, ¿la Biblia dice eso? Y yo, hija, no dice eso en ninguna parte. Y ella buscando en Google, papá, tiene razón. Gracias por filtrar las palabras de su papá por Google. Qué bueno que ahora es cierto. Ok, pero fue cierto que no sale en la palabra de Dios lo que estaba enseñando este falso maestro. Entonces, con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. Y esto es lo que hicimos hoy. Es lo que vamos a hacer ahora. Por eso vinimos, porque queremos obedecer la palabra y porque nos hace bien. Necesitamos esto. Necesitamos la palabra. Necesitamos cantar y animar unos a otros y aconsejar uno al otro y todo eso. Entonces, yo los invito a ponerse de pie en esta tarde, en esta mañana, creo que es mañana todavía. Y quiero hacerles esa pregunta. ¿Has puesto su fe en Cristo para el perdón de sus pecados? ¿Has confiado en lo que Dios ha hecho por ti a través de su Hijo Jesús? ¿O estás confiando en sus propias obras para de alguna manera ganar favor de Dios y entrar al cielo? Yo te invito hoy a no poner su confianza en sus propias fuerzas, porque nunca será suficiente, nunca. Dios lo hizo para usted y para mí. Él envió su Hijo, Él vino, Dios en la carne, Dios el Hijo. Vivió una vida perfecta, cumplió la ley. Algo que jamás usted y yo podemos hacer. Ofreció su vida perfecta en la cruz como el sacrificio perfecto en nuestro lugar. Derramó su sangre. Fue sepultado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día como la prueba de que realmente fue aceptable ante Dios el Padre. Ese es el Evangelio. No es algo que hacemos. El Evangelio es algo que creemos. Y al creerlo, somos salvos y sellados con el Espíritu Santo, quien es nuestra garantía de la salvación. Yo te invito a poner su fe en lo que Dios hizo por ti en Cristo para el perdón de sus pecados y será salvos. Es la palabra de Dios, puedes confiar en ella. Y para los que han ya puesto su fe en Cristo Jesús, recuerda de volver a vestirse con la armadura de Dios todos los días, mantenerse firme. Recuerda lo que Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo. Ya la batalla es ganada. Por eso cantamos y regocijamos en esta canción ahora. Que Dios los bendiga mucho.